Buen día, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una serie de tutoriales donde vamos a abarcar temas de Física 1 del bloque 1 que corresponde al tercer semestre. En esta primera misión vamos a hablar sobre el lenguaje técnico básico de la física, donde vamos a estudiar en sí lo que se trata de la física, así como su método científico. Les doy la más cordial bienvenida y les presento el orden del día. Vamos a ver el propósito del estudio de esta disciplina, la introducción, la ciencia y sus tipos de conocimiento, así como las ramas de la física y cómo impacta esta materia en la tecnología. Estudiaremos un poquito de la historia, cómo ha venido desarrollándose en estas últimas instancias esta disciplina, y vamos a ver el método científico. Como introducción, lo primero que tenemos que comprender es el lenguaje que utiliza la física para poder así nosotros comprender cómo impacta su tecnología de forma universal, donde pues se han desarrollado leyes, los cuales estos han sido hechos que aún siguen estudiándose, siguen progresando para tener una forma más precisa, más clara y una exactitud con menos rango de error. También es importante aquí ver que las cantidades físicas han ido evolucionando con el tiempo en el proceso de medición, que quiere decir, bueno, que vamos a ver que se llega a un convenio donde tenemos que utilizar estas unidades de forma universal. También vamos a ver cómo como en el método científico, a través de los pasos que se llevan y la formulación de hipótesis, se pueden generar algunas teorías y leyes. ¿Qué propósito tiene el estudiar esta materia de física? Bueno, vamos a reconocer el manejo del método científico a través del entorno inmediato aplicado a la terminología científica, donde ustedes podrán observar y descubrir que todo aquello que puede ser medible también se puede hacer a través de diferentes magnitudes y de acuerdo a su naturaleza. Y también una situación indispensable para comprender el manejo de herramientas matemáticas y de los instrumentos de medición. Vamos a ver también una pequeña introducción a lo que serían los vectores. Bueno, para iniciar con respecto a la física, existen tres tipos de conocimientos básicos. El primero es el elemental, donde aquellos tenemos información simple acerca de las propiedades de los objetos. Por ejemplo, podemos nosotros decir que un objeto posee masa. Otro conocimiento, que es el empírico, es aquel que se va adquiriendo a través de la experiencia. Y bueno, sin embargo, está limitado a evidencias, evidencias más formales. Las evidencias que se poseen pues son de forma superficial, que han tenido observación a través de repeticiones de hechos en los cuales son muy similares. Y un ejemplo es que, por ejemplo, si dejas caer una piedra, pues esta va a tender al piso. Otro conocimiento empírico es que tienen nuestros familiares, nuestros abuelitos, a través de observar cómo está el clima, pueden predecir con antelación cómo se va a estar comportando durante las épocas de cosecha, si van a ser buenas o no, o lo clásico que puede ser a cada principio de año, donde los señores observan cómo se están comportando el clima en los primeros días del mes de enero y pueden predecir ellos cómo va a estar comportándose cada mes, lo que se conoce como las cabañuelas. Y también tenemos conocimientos científicos donde, bueno, aquí sí ya las relaciones van a ser más generales, van a ser constantes a través de los fenómenos que están sucediendo y van a poder ellos a través de un modelo matemático poder demostrar alguna teoría, alguna ley, como por ejemplo la fuerza de atracción que se ejerce sobre la Tierra de los cuerpos, donde se genera pues la ley gravitacional. ¿Qué es ciencia? Bueno, la palabra ciencia es un vocablo que viene del latín y bueno, pues esta significa ciencia y su significado viene a ser el conocimiento. Y bueno, pues el conocimiento
se obtienen mediante la observación, que es una de las características, la observación de patrones regulares del razonamiento, de la experimentación en unos ámbitos científicos. A partir de esto, bueno, pues se van a generar preguntas por las cuales se pueden construir hipótesis para poder deducir principios donde se pueden elaborar leyes generales en sistemas organizados por medio del método científico. La ciencia podemos ver que tiene dos clasificaciones. Tenemos las ciencias formales, que están relacionadas con ideas, y las ciencias factuales, que están relacionadas con hechos. De las ciencias formales podemos ver que su médula es la lógica y las matemáticas, donde vamos a poder obtener algunos modelos que se pueden aplicar a las ciencias factuales para poder dar por hecho algunas leyes o algunas fórmulas. Las ciencias factuales tienen dos divisiones. Entre ellas tenemos las naturales, las cuales dentro de estas se encuentra la física. Tenemos también la química, la biología, donde es donde más se apoya para poder dar sus resultados con las ciencias formales. Y también tenemos las ciencias factuales como las sociales, donde a través de la sociología podemos también ver comportamientos, donde también se aplican ciencias formales. La economía obviamente también tiene ciencias formales, cuando podemos ver los costos o las ganancias que podemos generar si invertimos o si ahorramos. La historia también ocupa mucho de las ciencias formales a través de estudios de microhistorias para ver cómo ha comportado la evolución de la sociedad, de los países. A través de esto, de las observaciones del pasado, se pueden predecir utilizando modelos formales para ver cómo vamos a estar en determinadas épocas o en años atrás, o cómo se comportó el pasado a través de estas aplicaciones. Ciencias políticas, bueno, pues aquí lo podemos también apoyar, sobre todo en el comportamiento de estos temas, por ejemplo, en las elecciones. A través de modelos podemos ver cómo se están comportando las tendencias dependiendo de los partidos. Aquí también se puede hacer uso de la ciencia a través del soporte de las ciencias formales. Y la psicología, bueno, también una de las aplicaciones que se ocupa de las ciencias formales. Un ejemplo es cómo podemos nosotros tener el coeficiente intelectual a través de unos modelos matemáticos. Nos pueden clasificar si estamos dentro de la normalidad o pasamos esa normalidad y ya tenemos un IQ un poquito más elevado, o tenemos un IQ un poquito más bajo. Vamos a ver qué es el término de física, que viene del vocablo griego, y el griego physis, y significa naturaleza. Física es la ciencia que estudia la materia y que establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular interna de los cuerpos. Hemos observado que conforme va evolucionando y con el paso del tiempo, esta disciplina también ha tenido sus grandes avances. Desde el siglo XIX, que es la era considerada como la física clásica, y a partir del siglo XX se considera otra rama como la física moderna. Y vamos a ver en este mapa conceptual las dos ramas. Como hemos dicho, esta rama, la física clásica, parte a través del siglo XIX y está conformada como la física clásica. La física clásica está comprendida por la mecánica, la cual la mecánica tiene tres subdivisiones, que es la dinámica, la estática y la cinemática. Posteriormente, los estudios se hicieron en la acústica, electromagnetismo y termodinámica. Y como ya habíamos mencionado, en el siglo XX emerge la física moderna, y esta, bueno, pues aquí ya vamos a estar estudiando estructuras más pequeñas, como es la nuclear, la atómica y las partículas elementales, así como la relatividad y la mecánica cuántica. Estas ramas, en este caso, si hablamos de la mecánica, esta rama de la física se ocupa de estudiar el movimiento de objetos y sus subdivisiones, como ya lo habíamos dicho, es la cinemática, donde va a considerar la relación espacio y tiempo.
La dinámica es la que considera las causas que está generando el movimiento de acuerdo a la definición del autor Cuellar. La óptica, bueno, pues va a estudiar fenómenos asociados a la luz, los cuales está considerado como onda. El electromagnetismo va a estudiar los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo. Esta fusión de estas dos ramas pues nos da lo que es la descripción de cargas eléctricas que están en reposo, también como en movimiento. La termodinámica se va a dedicar a estudiar la transformación del calor, la cual se puede ver transformada en energía y esta se convierte en trabajo. Bien, creo que aquí está duplicada el término de la termodinámica, que es la misma. Y dentro de la rama de la física moderna, bueno, vamos a tener lo que es la física nuclear, la cual esta física está dada para los estudios de los núcleos atómicos y sus propiedades, así como sus comportamientos. Es importante ver aquí que la física nuclear, como lo dice, va a dedicarse al estudio de los núcleos atómicos. Sin embargo, la física atómica va a estudiar los átomos como sus propiedades y comportamientos, es decir, las partículas que corresponden a ya los átomos de manera más completa esta partícula, y en la nuclear pues nada más va a considerar lo que está en el núcleo de un átomo, que está conformado solo por protones y por neutrones. La física de partículas, esta física estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones que existen entre ellos. La relativista, bueno, está considerada como el nuevo modelo físico, la cual está describiendo el comportamiento del universo y tiene como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. La física del estado sólido, bueno, esta física es la que se está trabajando en últimas instancias, la cual es la física cuántica. El electromagnetismo y la metalurgia son donde más encaja esta disciplina en su estudio, y bueno, a través de su nombre, las propiedades físicas las están trabajando en los sólidos, los cuales se aplican mucho en los software modernos. Y la mecánica cuántica estudia los fenómenos físicos a escalas microscópicas, o sea, unas escalas aún más pequeñas que las del átomo. Entre ellos entra lo que son los quarks y los bosones de Higgs. ¿Cómo nos ha impactado la tecnología últimamente y la física? Bueno, al estudiar las leyes de la física, hemos visto que se han podido construir herramientas de uso más común donde nos puede facilitar el acceso diario y nuestra vida sea más fácil. Entre ellos podemos ver que tenemos herramientas como las palas, los martillos, agujas, puentes, etcétera, los cuales nos han ayudado pues a tener menos esfuerzo y tener más resultados y rendimientos en nuestra producción. Otra de las consideraciones más avanzadas, bueno, pues ha sido las comunicaciones a través de los teléfonos celulares, así como el lanzamiento de satélites, los cuales pues nos ayudan a sostener estas comunicaciones. También podemos ver en estas imágenes que cómo ha evolucionado a través de este avance de tecnología, donde tú puedes ver, por ejemplo, un partido de fútbol casi en tiempo real en cualquier lado del mundo. Bueno, a veces con una simple acción de un control remoto podemos hacer funcionar nuestra televisión o nuestro radio o nuestra internet. Observamos aquí algunas herramientas que nos ayudan a trabajar cuando es de forma manual, como aquí tenemos un martillo, pinzas, o aquí vemos la tecnología en plasma, donde tú puedes conectarte a internet y ver un partido de fútbol en tiempo real, y la comunicación instantánea que tenemos a través de los celulares, donde podemos comunicarnos a cualquier lado del mundo en cuestión de segundos.
Y vemos aquí a través de la imagenología, donde pueden hacer un escaneo de nuestro cuerpo cuando tenemos alguna enfermedad, pues ya nos dicen con más precisión qué órgano es el que no está funcionando correctamente. Y bueno, lo último que tenemos en tecnología en cuestión de autos es tratar de sustituir los combustibles por energía solar o eléctrica. Un poquito de la historia de física, vamos a empezar desde la antigüedad, donde a las personas trataban de comprender cómo se comportaba la naturaleza y pues hubo observaciones como el paso de las estaciones, cómo se movían los cuerpos celestes, los astros, la posición que tenían. Las primeras explicaciones, bueno, fueron basadas en consideraciones filosóficas, donde pues no se podían realizar o no se podían verificar experimentalmente. Pasamos al siglo 25 a.C. con los egipcios. Los egipcios, bueno, las observaciones que hicieron como primera instancia fue detallar los astros, su movimiento, y ellos, su aportación es que crearon un calendario solar. En el siglo 20 a.C., los babilonios realizaron la división de 2 caminos del Sol, lo cual pues pudieron hacer 12 constelaciones, y a partir de esas constelaciones pues ellos instauran lo que conocemos como el zodiaco. En el siglo V a.C., los griegos, el protagonismo que tuvieron fue que imaginaron elementos básicos que forman el universo. Estos elementos, pues para ellos eran 4 fundamentalmente, lo cual era el agua, la tierra, el aire y el fuego, y también propusieron unos modelos cosmológicos. Después de Cristo viene en el siglo XI con Ptolomeo. Ptolomeo propone que la Tierra es el centro del universo. Él es Ptolomeo y nos dice que en su teoría geocéntrica que la Tierra gira alrededor, más bien que la Tierra es el punto de referencia donde giran el resto de los astros. Esta teoría perduró varios cientos de años, pero también él hizo un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios con epiciclos diferentes. Para el siglo XVI ya hubo más descubrimientos importantes con Copérnico, donde en 1543 sugiere el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico lo que quiere decir que el Sol es el centro del universo. Por lo tanto, pues aquí ya la teoría de Ptolomeo ya empezó a descabrajarse para considerar las aportaciones que hizo Nicolás Copérnico. En 1572, Tycho Brahe descubre una supernova en la constelación de Casiopea con un rudimentario telescopio. Tycho Brahe es el primero que empieza a trabajar los telescopios, y vemos que ya para el siglo XVII pues ya se dieron descubrimientos más interesantes, como en 1605 Kepler logra calcular la órbita elíptica del planeta Marte y también establece las referencias para proponer las leyes sobre sus movimientos planetarios. Las leyes de Kepler las vamos a estudiar también en este curso. En 1609, Galileo Galilei fue el pionero de la experimentación para poder validar sus teorías físicas. Para ello, su estudio estuvo enfocado en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Él ya utilizaba el plano inclinado para, a través de este uso, pudo generar la ley de la inercia, de la dinámica. Y con su telescopio observó que Júpiter tenía algunos satélites y que estos giraban alrededor de él, y también sus estudios se enfocaron en la superficie lunar. En 1687, Isaac Newton formula sus leyes clásicas, las cuales son las leyes conocidas con su nombre, donde las publica en su libro Principia Mathematica, donde él va a tener o a fundamentar las bases de la mecánica y la ley de la gravitación universal.
A partir del siglo XVIII van a desarrollarse ya disciplinas como la termodinámica, la mecánica, estadística y la física de fluidos. Ya aquí ya hay un poquito más ¿cómo se llama? Ya un poquito más de cómo las disciplinas van teniendo un enfoque más específico de acuerdo a lo que se está estudiando. Por ejemplo, en el siglo XIX ya los avances fundamentales están en la electricidad y el magnetismo. En 1855 Maxwell crea la teoría del electromagnetismo y él dice que la luz es considerada como una onda magnética, la cual pues los fotones se comportan de esa forma al momento de tener su fluidez. Al finales del siglo se producen los primeros descubrimientos sobre la radioactividad. Bueno, ya sabemos quiénes trabajaban la radioactividad, como Marie Curie y su esposo, dando comienzo al campo de la física nuclear. Y después también al observar estos comportamientos de los núcleos, sobre todo observan que hay ciertas anomalías también en los planetas, como es en la órbita de Mercurio. En 1897, Thomson descubre el electrón, así como cada una de sus partes. Durante el siglo XX la física se desarrolla plenamente. En 1904 se propone el primer modelo matemático y en 1905 con Albert Einstein vemos que formula su teoría de la relatividad especial que coincide con las leyes de Newton para poder ver cómo los fenómenos se desarrollan a nivel de partículas a velocidad de la luz. Y en 1911, con experimentos de las partículas de Rutherford, concluye que el núcleo atómico está cargado positivamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí ya ve que el núcleo tiene carga positiva donde se encuentran los protones. Para 1915, Albert Einstein extiende su teoría de la relatividad especial en la teoría de la relatividad general, que explica la gravedad. Con ello se sustituye las leyes de la gravitación de Newton. En 1925, Heisenberg, Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. En 1927, Planck y Bohr, entre otros, Einstein y Niels Bohr, entre otros, explicaron sus resultados anómalos de sus estudios experimentales sobre la radiación de cuerpos y con ello dieron al paso de la teoría cuántica. Aquí podemos observar imágenes de los tres científicos donde pues discuten sobre dichas teorías. Para 1929, Edwin Hubble publica sus observaciones sobre las galaxias lejanas, donde da origen al telescopio que actualmente nos envía imágenes actuales de galaxias que están muy alejadas de nosotros. En 1992, la NASA, a través de la misión COBE, descubre las concentraciones de materia que habría originado las estrellas y las galaxias. Entre ellos, pues se observa también ya el quinto elemento, que vendría siendo el plasma, lo cual pues es el que ocupa mayor cantidad en nuestro universo. Aquí les presento una foto del Congreso Solvay celebrado en 1927 en Bruselas, donde pues están todos estos científicos que dieron gran pauta a esta disciplina. Pueden observar que aquí está Planck, está Marie Curie, Lorentz, Einstein, todos estos grandes que nos han aportado para que nosotros tengamos una tecnología avanzada y un nivel de vida más pues con más apoyo, más ayuda. Hablemos ahora del método científico. De acuerdo al autor Cuellar, el método científico es el camino que se sigue para obtener conocimientos. El fin es apoyado en reglas técnicas que se pueden perfeccionar para llegar a la luz de la experiencia y el análisis racional.
sobre todo dando énfasis a un análisis racional. En el proceso, cada paso nos acerca a la meta, sin embargo, las reglas pueden fallar y deben adaptarse a cada paso. Por eso es que la ciencia está avanzando constantemente. Para esto podemos realizar afirmaciones sobre el método científico. Una forma de investigar, bueno, a través de la historia nace en el siglo XVII con los trabajos que realizó Galileo Galilei, aunque previamente Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Johannes Kepler analizaron el entorno que eran muy parecidos sus métodos. Sin embargo, un método que sigue un orden establecido pues nos va a permitir comprobar veracidad de ideas, es decir, el método científico es posible a través de este comprobar una serie de planteamientos para determinar si esa idea puede considerarse como válida o no. El método pues muestra leyes que generan conocimientos y que pueden ser aplicados en diferentes ámbitos de nuestra vida, como idear alguna herramienta para que nos haga más fácil el trabajo del campo, de la albañilería, la mecánica, carnicerías, comercio, etc. Un método en el que se puede obtener leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza para aplicarlas en beneficio de la humanidad. Los pasos del método científico son los siguientes. Déjenme ampliarles la imagen para que podamos leer con detenimiento cada uno. Tenemos el 1, tenemos que considerar un objetivo, que quiere decir vamos a delimitar el tema que vamos a estudiar, es decir, ¿qué esperamos obtener con este método? Por ejemplo, nosotros tenemos, como lo habíamos visto, la rama de la mecánica, donde vamos a estudiar si va a ser en la dinámica, si va a ser en la cinemática, vamos a delimitar nuestro contexto donde vamos a trabajar. El número 2, que sería el siguiente paso, que sería la observación. A través de la observación nosotros vamos a dar un planteamiento formal de recolección de datos aplicando nuestros sentidos. Y a este objeto o a este fenómeno lo vamos a estudiar cómo se presentan en realidad. ¿Qué vamos a ver? Vamos a observar lo que estemos estudiando a través de nuestros sentidos. En el número 3, que es la inducción. Para estas observaciones tenemos que ver o experimentar varias veces experiencias ya muy personales, donde vamos a obtener datos donde un principio particular de las situaciones que estés estudiando, de la realidad, se van a identificar qué variables pueden estar infiriendo a través de lo que estás observando, el tiempo, el comportamiento y cómo vas a poder trabajarla para que esto tú puedas generar una hipótesis, que seguiría el siguiente paso. Una vez que ya hayas hecho tus observaciones de forma muy particular, que extraigas datos, que veas qué variables son las que están por ahí, las variables que te están dando tu trabajo, vamos a ver la hipótesis. La hipótesis te vas a formular un planteamiento mediante la observación de la suposición que tú crees que estás diciendo que se está comportando dicha observación. Vas a poder generar esa hipótesis, la cual pues tú nuevamente, al utilizar una metodología, una repetición de pasos, puedes ver que si se comprueba dicha hipótesis. Por ejemplo, si tú te dedicas, no sé, a ver cómo crece un cultivo de algo que nosotros podemos conocer por decir de búlgaros, donde los búlgaros los tienes en un recipiente, tú puedes decir, yo metí, no sé, un puñito de búlgaros y observo que después de determinadas horas esa colonia de búlgaros pues se duplicó o se triplicó. Tú puedes ahí decir, no, pues en tal tiempo esta colonia de bacterias se pueden reproducir en tal cantidad. Claro, ahí vamos a utilizar un modelo matemático de ciencia formal como el crecimiento exponencial, lo que podrías aplicar. Es un ejemplo para que más o menos comprendas cómo se sigue el método científico. La metodología, bueno, aquí vas a tratar de plantear una serie de pasos a seguir para llegar al resultado.
¿Cómo se hará? Bueno, pues a través de probar la hipótesis de los diferentes métodos que se han realizado en varias repeticiones, van a llegar a unos resultados que sean contundentes. Finalmente viene la comprobación, que vendría siendo la demostración o rechazo de la tesis para poder llegar a generar una teoría o una ley. Básicamente tenemos que los pasos del método científico: tienes que generar un objetivo, tienes que ver tu observación, tienes que tratar una inducción sobre las variables, lo que vas a trabajar. Una vez que tengas esto, generas tu hipótesis, ves qué metodología vas a utilizar en tu experimentación para que compruebes que todo esto se va a cumplir y ya puedas generar tu teoría o tu ley. Bueno, el proceso de la investigación científica sabemos que utiliza dos tipos de procedimiento: el empírico y el racional. Bueno, vamos a ver qué significa cada uno. El empírico no es más que una simple observación donde tú vas a dar tus reportes, y este tipo de procedimiento empírico, bueno, promueve un ambiente para una mejor comprensión. Va a combinar una amplia investigación con estudio de caso detallado y demuestra la relevancia teórica trabajando en un ambiente real. ¿Qué quiere decir? En tu contexto donde estés, si estás en un contexto de químico, si estás en un contexto físico o de partículas o de electricidad, etcétera. Y el racional, bueno, pues aquí vamos a elaborar las hipótesis que puedes relacionar con los fenómenos, o sea, vamos a utilizar una inducción, ya que consiste en formular conceptos o leyes universales en función de los casos singulares que se han observado. Bueno, aquí también se puede trabajar a través de la deducción, ya que infiere soluciones o características concretas a partir de leyes o definiciones universales. Manejas analogías, ya que infiere relaciones y consecuencias semejantes de fenómenos parecidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que ver qué experimentos hay, tenemos que ver si ya lo que yo voy a estudiar ya está estudiado, o de lo contrario, si es una nueva aportación soportada con ya teorías que tenemos. Bueno, con esto terminaríamos lo que comprende el primer la primera lo primero que tenemos que estudiar, el primer capítulo, por decirlo así, y con esto tú ya puedes responder la aplicación de lo que has aprendido en esta semana, y vamos a poder ya contestar nuestra actividad número 1. Bueno, sin más, yo agradezco tu atención y te dejo esta frase de Leonardo da Vinci para cerrar este capítulo, donde los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van. Te agradezco mucho la atención y te comparto las referencias bibliográficas que estamos trabajando. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.